Buenos días. El día viernes habíamos dejado una tarea. em, Estuve más o menos ahí revisándola y pude notar que tuvieron problemas a la hora de realizar la expresión. Por ejemplo, si quieren hagamos un ejercicio similar, porque no habíamos hecho así, solo habíamos hecho cuadrática. Yo les había dejado x a la 3. Entonces, antes que nada, permítanme, voy a compartir nuevamente el código de Classroom para este parcial. Ese es, miren, jóvenes, los que no se han agregado. Ok, entonces yo les había dejado de tarea una expresión así, la derivada f de x igual a x a la 3. Entonces vamos a hacer un ejercicio similar. Entonces, eh, llamémosle f de x igual a x a la 3 más x. Entonces vamos a derivar esa expresión, pero vamos a hacerlo entre todos por la definición de límites. Vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula para la derivada de la definición? Por medio de la definición, joven. ¿Cuál era? A ver si me ayuda. Era esta, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es por la definición. Entonces, si usted evalúa ese límite, le va a dar una forma indeterminada. Entonces, aplicamos esa fórmula a la expresión que está en color azul y pues de esta manera calculamos la derivada. A ver, ¿qué calculábamos de primero en el caso de María José Davy y Denzel? ¿Qué sacábamos? El f de x más h, aunque en este caso pues nuestra función no está definida como f, sino que está definida como g. Entonces aquí hay que aclarar. Sería g de x. Mira. Esto lo hacemos porque yo logré notar que tuvieron, o sea, la que yo había dejado era esta de acá, pero habían puesto así en los extremos. Aquí está bien, pero aquí habían puesto dos veces x, h, y aquí los extremos. Esto de acá está bien, pero esto
eso ya no correspondería. Porque vaya, desarrollemos el G con el argumento de X más H. Aquí. Entonces, sería donde va la X, vamos a colocar X más H. Entonces, estamos trabajando con la de color azul, la de color negro, es decir, esta de acá, estoy colocando los dos asteriscos, esa era la de tarea. Entonces, sustituyendo, donde va X a la X sería X más H, toda la 3, nuevamente hay otra X, sería X más H. Entonces, hay que desarrollar esa expresión X más H a la 3. A ver, si me ayudan. Eso está expresado de una manera eh, de potencia, ¿va? Entonces uno lo puede expresar como X más H por X más H por X más H, ¿va? Puede comenzar a hacer eso de distributiva, siempre va a llegar al mismo resultado, pero se va a tardar más. Entonces, ¿en qué difiere? Bueno, nosotros habíamos hecho al cuadrado, pero el cuadrado y a la 3 son totalmente distintas. Si quieren, realicémoslo para comprobación. Entonces, miren, X más H por X más H por X más H. Es lo mismo de decir, copio la base y solo sumo los exponentes. Entonces, yo esta la tengo acá, que es esta de acá, ¿ve? Pero yo lo voy a expresar de aquí de esta forma, porque yo lo que quiero es desarrollar. Entonces, si quieren, agarro los primeros dos términos, que sería X más H por X más H. Entonces, si comienzo a ser distributiva, sería X por X, X por H, H por X y H por H. Entonces, X por X, X cuadrado. X por H sería X por H. Ya terminé para esta de acá. Entonces, procedo con la segunda. Sería H por X, pues solo me multiplica. H por H es H cuadrado. Entonces, estos dos primeros términos, este de acá ya hice. Entonces, ahora me hace falta hacer el resultado de esos dos primeros con el tercero. Entonces, desde ahí, pues, ya podemos ver nosotros que no se parece casi en mucho a esto, ¿no? Esto de acá. Esto, ¿no? Lo que estoy señalando con el mouse, que más o menos así me habían colocado. Entonces, lo que acabo de distribuir lo puedo seguir simplificando. Entonces sería X al cuadrado y H al cuadrado, pues solo se dejan expresados así. X por H más H por X sería dos veces X por H más H al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, esto es lo mismo. Acuerden que existe una propiedad que se llama conmutativa, que el orden usted, una multiplicación, no influye. Porque allá cuando usted aprendía las tablas, ciertos valores coincidían. Lo que cambiaba era el orden, entonces no afectaba, siempre se llegaba al mismo. A veces en la del 2 y en la del 3 o 1, siempre el resultado era el mismo. Vaya, a decir 2 por 3, a decir 3 por 2, es siempre 6, va. Entonces lo mismo sucede acá, joven. Usted X por H lo puede expresar como H por X o viceversamente. Entonces, en ese sentido, siempre va a llegar a este mismo resultado. Este de acá. ¿Ve? Entonces, ya encontramos eso. Entonces sería X al cuadrado más 2 veces X por H más H al cuadrado por X más H, ¿men? Entonces, nuevamente, si uno hace distributiva, va a tener que desarrollarlo de la misma manera.
Entonces, voy a hacerlo, esta partecita de acá. Sería el primero por los otros dos. O puedo alterar el orden si quiero solo estar intentando con dos, pero al final va a ser lo mismo. Entonces, por este por este. Entonces, sería x al cuadrado por x. Eso me da como resultado x al cubo. Aquí, x al cubo. De ahí, x al cuadrado por h, pues solo se expresa como multiplicación. Ya terminé para el primero. Entonces ahora procedo con el segundo, que sería este por todo esto de acá, ¿men? Distributiva, este por este. Hasta el momento tienen dudas. Entonces desarrollemos. Sería 2x por h por x, pues sería 2 veces x por x es x al cuadrado por h, es decir, este y este, miren. Y ese ya lo completamos. Entonces ahora, más 2 veces sería solo x y aquí sería h al cuadrado. Ya completamos esto, miren. Entonces ahora vamos con el tercero, que sería este término de acá con todo esto de acá. Entonces sería más h cuadrado por x más h a la 3. Entonces ahora podemos proceder a simplificar términos semejantes. Los extremos pues se siguen copiando igual porque no afectan mucho. No tienen otros términos semejantes. Entonces, lo que es la 3, vamos a ver. Con este hay términos semejantes. Porque vaya, la x está elevado al cuadrado en ambos casos y la h solo tiene exponente 1. Entonces solo se copian eso y solo se suman los coeficientes. Entonces sería más 3 veces x al cuadrado por h. Y esto ya lo simplificamos, estos dos. Entonces ahora vamos con los otros. Nuevamente, esta x acá con esta tienen el mismo exponente y esta h con esta de acá tienen el mismo exponente. Entonces, aquí siempre hay un coeficiente 1, ¿eh? Aquí está 2. 2 más 1 es 3. Entonces sería 3 veces x por h cuadrado más h a la 3. Y ahí ya está simplificada. Entonces pregunta, ¿se parece más o menos con lo que ustedes habían realizado en la tarea? Ahorita lo estoy haciendo así, pero después les voy a dar de que hay una forma más fácil y económica de hacerlo, que es por el triángulo de Pascal. Entonces ya tenemos f de x más h, ¿va? Entonces sustituyámoslo acá. Apliquemos esta fórmula. Esta, apliquémosla. Sería límite cuando h tiende a 0 de todo mi de f de x más h. F de x más h es esto de acá, ¿men? Entonces sería x a la 3 más 3 veces x al cuadrado por h más 3 veces x por h cuadrado más h a la 3. Todo esto de acá, lo que voy a subrayar es f de x. Pero a eso dice la fórmula que le tengo que restar menos f de x, ¿va? Entonces, este menos que siempre va. Y f de x, que sería la función original sin el h, que sería x a la 3 más x sobre h. Entonces, podemos distribuir este menos.
Sería menos x a la 3 menos x sobre h. Ahora, este x a la 3, aquí, este x a la 3, se debería de simplificar con este de acá, ¿ve? Porque son iguales, pero de distinto. Entonces, vamos a ver. Miren, ya decía yo que estaba olvidando de algo. Ahorita solo puse x a la 3, pero me hace falta haber colocado esta expresión, miren, esta de acá, el x más h. Eso se me percataba, porque toda mi expresión es esta, aquí, ve, x a la 3 más x. Entonces yo lo estaba tomando x a la 3. Entonces a eso hay que agregarle eso. Entonces si quieren, aquí me faltó agregar. Sería más x más h. Y aquí también hay que agregar más x más h. Más x más h. Porque si no, solo estaba tomando el del x a la 3, pero toda mi función es x a la 3 más x. No solo es x a la 3. Entonces esa x también se va a simplificar, ¿no? Es lo mismo, pero con signo opuesto. Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda 3 veces x al cuadrado por h más 3 veces x al cuadrado por h más 3 veces x por h cuadrado más h a la 3 más h sobre h. ¿Esto queda? Sí. Entonces, obviamente eso va dentro de un límite, ¿no? Solo que aquí por el espacio no lo coloqué. Entonces, podemos factorizar, vamos a ver, todas tienen h, ¿va? Aquí hay un h, aquí hay un h, aquí hay un h, aquí hay un h y aquí hay un h. Entonces vamos a factorizar la h de menor exponente. Sería esta de acá. Bueno, aquí también aparece. Pero vamos a factorizar esa h. Entonces sería el límite. Cuando h tiende a 0, factorizamos a h. Quedaría 3x cuadrado más 3 veces x al cuadrado. Eh, Profe, dígame. no sé si entendí mal, pero me parece que usted puso un 3x al cuadrado de más. Un 3x, sí creo que al cuadrado de más. Sí, eso estoy viendo. Eh, voy a retomarlo de acá. A ver, ¿qué lo voy a hacer? Gracias por la... Entonces, vamos a ver. Y a este. Ahí sí va. Sí, ahí sí. Ya son distintas expresiones. Entonces les decía que íbamos a factorizar esa h. Eso queda el límite. Cuando h tiende a 0, factorizamos una h. Sería 3 veces x al cuadrado más 3 veces x por h más h al cuadrado más 1 sobre h. Esta h se simplifica con esta. Si usted evalúa ese límite ya simplificada hasta h, o sea, es decir, solo en esto, le va a quedar como 3x al cuadrado más 1. Entonces mi derivada prima de x sería 3x al cuadrado más 1. ¿Me? Esa sería mi derivada.
Entonces el problema en la tarea que les había asignado radicaba en expresar eso. ¿Tienen dudas hasta el momento, jóvenes? Ahora, ¿qué otra forma hay para ahorrar eso? Bueno, existe algo que se llama triángulo de Pascal. ¿Qué es esto? Miren, que se va formando un triangulito. Entonces, primero va un 1, ¿sí? De ahí, si usted tiene dos expresiones elevadas a la 1, es decir, tiene esta expresión, va. Luego tomar sea A y B, dos expresiones o dos números. A más B. Entonces, si esto usted lo eleva a la 0, todo número distinto de 0 es 1. Entonces esto sería grado 1. B, grado 0. Ahora, si usted esto lo eleva a la 1, solo le quedaría como A más B. Si lo eleva a la 1, le queda A más B. Entonces sería 1 y 1, que son los coeficientes. De ahí, ¿qué se hace? Bueno, se sigue bajando el 1, se suma este 1 más 1 es 2, y este 1 se sigue bajando. Entonces, como pueden ver, se va formando una especie como de triángulo acá, ¿ve? Eso se llama triángulo de Pascal. Entonces, aquí, esto de acá es grado 1, grado 2, de ahí este se baja, se suma 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, y este 1 se sigue bajando. Entonces, aquí es donde estábamos, miren, grado 3. Entonces, nosotros ya encontramos los coeficientes. Entonces, ahora, para expresar todo eso, pues se coloca el primero, para la de grado 3, el primero, la 3, más 3 veces el primero al cuadrado. Se va degradando el grado, ¿eh? Pero aquí ya comienza a multiplicarse por el segundo, que sería b, más 3 veces el primero normal. Este de acá se degradó una unidad, miren. Y este b comienza a aumentar, aquí va al cuadrado, más b a la 3. Entonces, el a va disminuyendo y el b va aumentando, de izquierda a derecha, el exponente. Y lo mismo para la de grado 2. Entonces, así se va formando. Entonces, con esto de triángulo de Pascal, lo que se busca son esos coeficientes para ahorrar, y de ahí pues se aplica que inicia con el primero a su exponente más grande, que en este caso está elevado todo ese binomio a la 3, y pues se van así sucesivamente haciendo las operaciones para no estar desarrollando, así como acá, miren, esto. Entonces resulta más fácil solo memorizarse de esa parte, ¿o no? Por ejemplo, allá esta, miren, la de grado 2 sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más b al cuadrado. Esta de acá, todo esto de acá. Este es el coeficiente para este de acá. Este es el coeficiente para este de acá. Y este es el coeficiente para este de acá. Y aquí miren lo mismo, con la que acabamos de hacer. Este es el coeficiente de este de acá. Este de acá. Este de este. Y este uno de este. Entonces, ¿qué es lo que yo me quiero referir? Bueno, se va colocando, a ver, va así, ve, a al cubo, a cuadrado, a, y aquí le puedo poner como a a la 0, pero a a la 0 es 1, lo mismo acá, b a la 0, aquí va colocando b, aquí como b a la 0, aquí ya vendría a ser b a la 1, aquí b cuadrado, y aquí b a la 3, y de ahí se lo colocan los coeficientes, 1 sería positivo 3, positivo 3, positivo 1, miren, y esto de acá es lo mismo que esto de acá, por si no, a eso me refiero yo. ¿O prefieren desarrollar esos tres binomios, la multiplicación?
jóvenes. A lo que me refiero que por el triángulo de Pascal, ya al encontrar eso, pues sale más simplificado que estar multiplicando esos tres binomios. Esto que acabamos de hacer acá, ¿ve? Esto, ¿ve? Todo esto de acá, donde tengo el mouse. ¿O ven más accesible desarrollar todos estos tres binomios, la multiplicación? O sea, lo hagan o no lo hagan, el resultado va a ser el mismo. El detalle es que van a perder más tiempo. A eso es lo que yo quiero llegar. Y pues hay más altas probabilidades de que uno se enrede o que ponga un término de más. Eso sería una observación. Bueno, entonces ya aclaramos el ejercicio, vamos a desarrollar más ejercicios por medio de la fórmula. La clase pasada habíamos dado estas fórmulas, ¿sí? La derivada de una suma, de una resta, la del producto y la del cociente. Entonces decíamos que el término derivada es lineal para la suma y la resta, o sea, solo se distribuye. Para la multiplicación y la división ya no se aplica, así como tal. Entonces, yo les había dado la fórmula para un polinomio. Si tienen un radical sería exactamente lo mismo, joven. Entonces hoy vamos a hacer ejercicios con radicales. Y pues la derivada cuando está una constante, la constante se saca del término de derivada y solo se derivan las expresiones que con respecto a la variable que la derivada indica. Entonces vamos a hacer un ejercicio de raíz cuadrada. Entonces miren, yo les digo, sea f de x f de x igual a la raíz cuadrada de x, determine f'. S' lo que me dice a mí es, por lo menos en el área de cálculo, es derivada y sería bajo la noción de Newton. Esto, porque también esto lo podemos, esto es lo mismo a decir, la derivada de f de x con respecto a y, con respecto a x. Y esta ya es la notación de Leibniz. Esta lo bueno es que me dice con respecto a qué derivada. ¿Qué es lo que me dice con respecto a qué derivada? Esto, miren, esto de acá. Entonces, son dos distintas notaciones, pero nosotros estamos utilizando esta. Ya en integrales a fuerza se utiliza este d de x, que es lo opuesto a la derivada. Entonces, vamos a ver. Antes que nada, una raíz se puede expresar como un coeficiente. Por ejemplo, de manera general, se tiene aquí, es raíz cuadrada. Entonces, solo que las raíces son como exponentes fraccionarios. En esto, la raíz cuadrada de x, usted lo expresa como x a la 1/2. X a la 1/2. De manera más general, pues lo podemos plantear como la raíz enésima. Es decir, aquí n, ¿ve? Entonces usted lo va a expresar x a la 1 sobre n. Ahora, si yo le digo, vaya, partiendo de acá, exprese eso como la raíz cúbica de x. ¿Qué sería? ¿X a la qué? A ver, ¿X a la qué sería? A la 1/3. Porque siempre es 1 sobre n. En este caso n es 3. Si aquí hubiese un exponente, como aquí es 1, pues por eso. Si aquí hubiese un exponente donde tengo el mouse, o sea, la x que está del argumento, si fuera 2, sería x a la 2/3. Entonces, podemos nosotros, de manera más general, entonces, en este caso sería x a la m sobre n. Entonces, vamos a ver. Esta de acá. A ver,
esa que escribí. A ver, ¿cuál sería m? ¿Y cuál sería n? De esa de raíz quinta de x a la 2. Esto lo estoy haciendo porque por medio de la fórmula ya por tablas, pues se tiene que llevar a esa forma y se aplica como una polinomio. Entonces, ¿cuál es m y cuál es n? Basándonos en esto de acá donde tengo el mouse. M es el exponente del argumento, miren. En este caso, ¿cuál es el exponente del argumento? De lo que está dentro del radical. A ver, 2. muy bien, 2. Ajá, ¿y cuál sería n? 5. Muy bien, 5. Entonces eso es x elevado a la 2 quinto, va. X elevado a la 2 quintos, miren. Entonces aquí ya le expresamos. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque para derivar esta es similar a la otra, por esta fórmula, miren. A ver, esta de acá, ¿ve? U' de x igual a n bajo el exponente y a la expresión x la de grado en grado. O sea, sería el exponente menos 1. Entonces, si nosotros retomamos esta ¿cuál quieren que retomemos? ¿Raíz de x o raíz quinta de x al cuadrado? ¿Con cuál comenzamos? ¿Raíz cuadrada de x o raíz quinta de x al cuadrado? A derivar. Jóvenes, bueno, pues yo lo voy a hacer. Entonces, comencemos con esta. ¿Ve? Entonces, vamos a ver. Si nosotros derivamos esa f de x igual a raíz cuadrada de x, nosotros esto lo podemos expresar como x a la 1/2. Entonces, ¿qué decíamos allá? Bueno, bajábamos el exponente. ¿Cuál es mi exponente acá? 1/2. Entonces, ese 1/2, bueno, no bajar, sino que ya en la derivada por esa fórmula aparece aquí multiplicando, miren. Y a ese se le degrada un grado. En aquel caso, pues, como eran exactos, eran enteros, entonces si era de grado 3 pasaba a grado 2. Aquí no, porque vaya, 1/2 menos 1, ¿cuánto es? Esto ya es la derivada, miren. A ver, 1/2 menos 1. Si quieren, hagámoslo acá. ¿Ve? Allá lo que nosotros para operar fracciones, suma o resta, lo que buscamos es que nuestro denominador sea igual. Entonces, si aquí multiplicamos por 2 y dividimos sobre 2, siempre es 1. Entonces, ya esto, miren, esto de acá es el mismo. Entonces, ya podemos, es el mismo, sería 1 menos 2, quedaría menos 1/2. Entonces, como tal, f' queda 1/2 por x a la menos 1/2. Y a eso, pues, podemos seguir realizándole más cambios. Ese, como es negativo, entonces eso recuerden que si usted tiene x a la menos 1, usted lo puede expresar como 1 sobre x, entonces 1 sobre 2, x a la 1/2. O así, miren. Entonces, esto ya es la derivada, esto ya es la derivada, esto sigue siendo la misma derivada, esto también. Lo único es que son diferentes maneras de realizarlo. Bueno, esta de acá, vamos a ver, esta de acá, sí es la derivada, pero está en proceso porque tendría que hacer esta operación de acá, miren. Ya aquí, esta
Esta sí y esta sí. Esas sí ya están definidas como tal. ¿Tienen dudas hasta el momento? Seguros, segurísimos. Bueno, entonces vamos a comenzar a preguntar. Vamos a ver, la de la raíz quinta de x al cuadrado. ¿Cuál sería mi exponente? Esta de acá, miren. Esta. ¿Cuál sería mi exponente, joven? El exponente es a lo que está elevado. Dense el Jaslin, enciendan su cámara, por favor. ¿Cuál es mi exponente ahí? Vaya, ¿cuál es mi base, pues? De lo que tengo, de lo que encerré en el que parece cuadrado y de lo que tengo subrayado en amarillo, ¿cuál es mi base? Jóvenes. X Bien, muy bien. Mi base es x. ¿Y a qué está elevado x? El exponente. cuadrado. 2/5. 2/5. Entonces, si nosotros derivamos esa, se baja el exponente, ¿va? A multiplicar acá. Entonces sería 2/5 por x a la 2/5 menos 1. Vaya, partamos de acá, vaya. Y aquí lo vamos a hacer. Esta es mi expresión. Vamos a hacer de una manera más despacio. Esta es mi expresión. X al cuadrado, la raíz quinta, x al cuadrado. Llamémosle g de x. Entonces, de manera general, dice que si nosotros queremos derivar f de x a la n, donde n puede ser cualquier grado del polinomio, dice que nosotros, a derivar eso, bajamos el exponente a multiplicar, n, seguimos copiando la base, el mismo exponente lo degradamos a una unidad, miren. Entonces, esto de acá, nosotros habíamos dicho que lo podemos expresar como x a la 2/5. Entonces, ¿cuál es mi n? Partiendo de esta fórmula, de esta de acá. ¿Cuál es mi n? El exponente, ¿va? ¿O no? ¿O no es mi n el exponente? Sí, jóvenes, es mi n. O sea que mi n sería 2/5. Esto de acá, miren. Este n sería 2/5. Entonces, vamos a comenzar aquí. N es igual a 2/5 o 2/5, vaya. 2/5. Entonces, partiendo de acá, de la que tiene doble asterisco, bajamos ese 2/5, va. Sería 2/5. Seguimos copiando la misma base. 2/5 menos 1. Entonces, aquí yo tengo la derivada, más o menos, porque me hace falta hacer esa operación de 2/5 menos 1. Entonces, esto sería prima de x. Entonces, 2/5 o 2/5 menos 1, ¿cuánto es? A ver, su calculadora, háganos, a ver. Negativo 3/5. Muy bien. Entonces, 2/5 por x a la menos 3/5. Entonces, mi derivada sería que prima de x es igual 2/5 por x a la menos 3/5. ¿Qué hemos dicho de las expresiones que tienen negativo? ¿Sí? ¿Qué hemos dicho? Es una propiedad, o sea, ese se expresa así, ¿ve? Pero si ustedes lo dejan así como está acá, esto, aquí ya está derivada. Entonces por mí no hay problema. Pero si les pusieran, vaya, un decir, porque a veces sucede, vaya, yo por lo menos
no lo suelo hacer. Que les pongan algo de selección múltiple y les digan, encierre la respuesta, pero antes desarrolle todo eso. Y vaya, una de las opciones que les dan la derivada g de x de esto, esto de acá. Les ponen de opción A, 2/5 por x a la 3. B, 2/5 x a la 3/5. C, x a la 2. ¿Cuál de esas tomarían ustedes? ¿Cuál de esas opciones encerrarían? Ustedes ya llegaron a esta, ¿va? Y está bien. Pero si ustedes les dicen encierre, un decir, ¿va? No es que yo lo voy a colocar así, nada que ver. Miren esta propiedad. X a la menos 1 se puede expresar como 1 sobre X. Entonces, usted ya tiene la derivada, que es esto que está subrayado en color amarillo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como está negativo, solo se baja al denominador. Entonces sería 2/5 por X a la 3/5. Sería la opción B, miren. Pero ¿qué es lo que quiero llegar? Que a veces es el mismo resultado, pero expresado de distintas maneras. Y es el detalle a veces en matemáticas. Vaya, en matemáticas, por ejemplo, si usted tiene un radical en el denominador, a usted le exigen que lo racionalice, que lo exprese en el numerador. Entonces, a veces pues sí, es el mismo resultado, pero como así lo exigen. Entonces, esa es una cuestión a veces que tiende a afectar. Y en estas de que siempre vean radicales, siempre se expresa así, como fracciones. Entonces, hasta el momento tienen dudas, jóvenes. ¿Seguros? Por mí no hay problema en volver a explicar. Bueno, voy a preguntar uno por uno. Roberto, ¿entendió el ejercicio? Sea sincero. Sí, profe, sí entendí. María José, Sí, profe. ¿segura? No me convencen. Sí, profe. Génesis, Sí, profe. Jaslyn, Profe, yo más o menos. Casi no mucho, pero yo creo que es porque, no sé, profe, pero casi no entiendo mucho. ok. Denzel, Sí, pero sí lo entiendo. Davy, Mm, Yo tampoco entendí mucho, pero y quieren hagamos otro, pues. Vamos a hacer esto. Vaya, como varios me dijeron que le entendieron, voy a pedir ayuda a ellos. Entonces, sea m de x igual a la raíz cúbica de x a la 2. Vamos a ver. A ver, Denzel, al expresar eso como exponente, sería, ¿a qué pasaría? Denzel, bueno, se fue. De Génesis, a ver si me ayuda. O sea, a expresarlo de esta manera me refiero yo, a esto de acá, donde tengo el mouse. Aquí tenía raíz quinta de x a la 2. Entonces yo lo que les decía que radical siempre es un cociente, pues. Entonces, de esta manera general, ¿no? Esto de acá. N puede ser, la raíz enésima. Y M, pues, a lo que esté elevado el exponente. A lo que está elevado el argumento.
Entonces, en este caso, ¿cuál es mi radical? ¿Qué grado tiene? 3 va. Entonces eso sería 1 sobre 3 y aquí es 2 va. Entonces sería 1/3 por 2. Eso queda x a la 2/3. Esto de acá. X a la 2/3. Porque esto se puede expresar así, ve, 1/2. Y esto, 1 sobre 3. Pero esto de acá, con este se multiplican. Aquí lo tengo malo. Sería, aquí está malo. Porque este es a la 2 y este a la 1/3. Y ahí sí, miren. Entonces, si usted hace la multiplicación 2 por 1/3, numerador con numerador, 2 por 1, 2. 3 aquí puede expresar como 1, sería 3, miren. Y queda esto. Entonces, como ya se nos fue el tiempo, sería la asignación 3, miren. O la tarea 3. Determine la derivada m' de x. Entonces, esa sería la tercera asignación. Recuerden que hoy cierra hay una asignación para hoy.